Profecía y los tiempos finales. Hoy nos toca sesión 9, título Apocalipsis, testigos y montes. Los temas que vamos a tocar hoy: ¿debe reconstruirse el templo? Y si es así, ¿dónde? ¿Por qué hay olivos delante de Dios? ¿Cómo que Satanás está metido en todo? ¿Por qué hay tantos testigos? ¿Quién o qué es un Apolión? ¿Cuántos montes Sión hay? ¿Y qué pasará allá? ¿Y qué están cosechando? De la semana pasada, muy brevemente, en los tiempos finales, un grupo de naciones llamado la Bestia del Mar hará un pacto con Israel hay un espacio aquí. ¿De qué duración es el pacto? 7 años, y que se romperá a 3 años y medio, a la mitad. El evento que marca el fin del pacto se llama Abominación de la Desolación, y Jesús lo menciona ¿en qué parte de Mateo? 24. ¿Hay cuántas visiones proféticos en el libro de Daniel? A ver, ¿quién vota por 4? ¿Quién por 5? ¿Quién por 6? Lo vimos la semana pasada. Hay 5, yes. 3 de esos 5 hace mención de esa abominación de la desolación. La primera es de Daniel capítulo 7, donde se refiere a los mismos eventos de Apocalipsis 12 y 13, tiempos y medio tiempo, o 1260 días. La segunda mención y también la quinta mención está Daniel 8 y después 10 a 12. Y eso se refiere mayormente al tipo que se llama Antíoco IV Epífanes. Él actuó entre 174 antes de Cristo y 164, más o menos, está en poder. No me acuerdo cuándo nació. Y lo vimos la semana pasada. Entre ellos era sacrificar cerdos en el templo y cortar el sacrificio diario, que fue una profecía de Daniel, que iban a cortarlo durante 2310 y noches, que corresponde a 1150 días, porque en cada día hay un sacrificio en la mañana, otro en la tarde. O sea, un día y una noche cada día. Y eso fue cumplido en el año 164 a.C. También en la quinta visión de Daniel hay referencias a los tiempos finales. Entre medio de todo esto hay otra visión, Daniel en capítulo 9, referente al futuro de Israel y realmente el futuro de todo el mundo, que son los 77. Estos 67 se refieren a 70 ¿qué? Semanas, exacto, pero no son semanas de día, porque cada día representa un año, exacto. En esa visión, el ángel Gabriel explica a Daniel que este total de 77 es todo el tiempo que queda asignado para todo el resto del mundo, o sea, 70 por 7 igual a 490 años, de los cuales faltan 7 todavía. 69 7 ya han pasado, terminando con la entrada triunfante de Jesús y la crucifixión. Y la última semana es el periodo de 7 años del pacto entre la bestia del mar, Israel, que se rompe a la mitad de los 3 años y medio con la abominación de la desolación. Creo que he repetido esto tantas veces que debería estar ya grabado un poco en el disco duro. Sesión 9, testigos y montes. Como vimos recién, los 77 de Daniel están divididos en 2 partes. La primera parte es 7 semanas más 62 semanas, pero estas 7 semanas más 62, ¿qué pasó después de las 7 semanas? Algunos dicen, no hay registro fiel en la Biblia, pero algunos dicen que eso fue cuando la reconstrucción de todo Jerusalén había terminado. Hay algo de evidencia, pero no podemos decir con certeza. Lo único que sabemos es que en Daniel se habla de un periodo que consiste de 7 más 62 semanas, 69 semanas en total, 483 años, y el otro es una semana, 7 años que queda pendiente todavía. El inicio del primer periodo es el decreto para reconstruir Jerusalén. Eso ocurrió en el año 445 y terminó con la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén en ¿qué año? 30 y algo. Hay 33, son 36.
33, sí, hay debate sobre esto, podría ser entre 26 y 36. Esas son las posibilidades. ¿Por qué? Es el periodo cuando Poncio Pilato estaba a cargo y podría haber hecho el juicio a Jesús y condenado a muerte. Es el único periodo posible. Antes de 26 no, después del 36 tampoco. Pero 33, dicen los expertos, es el año más probable, según la evidencia. El sitio final no ha llegado aún, en nuestro tiempo estamos esperando, pero sabemos que está dividido en dos mitades, cada uno de 3 años y medio. 3 años y medio son 42 meses y ¿cuántos días? 1260 días. El evento que divide estas dos mitades es la abominación de la desolación, la abominación de la destrucción. Otras traducciones de la Biblia tienen diferentes formas de traducirlo, pero según Jesús es la abominación de la desolación. Entonces, sigamos buscando más pistas sobre estos números e eventos. En la línea de tiempo, para aclarar, para dejarlo un poco más claro, yo encuentro que visualmente se entiende mejor. Aquí tenemos mano izquierda antes de Cristo, mano derecha después de Cristo, el año 1 por acá. Y Daniel fue exiliado a Babilonia en el año 605 antes de Cristo, que es primera deportación. Se acuerda que Israel fue destruido básicamente en 3 etapas. En la primera deportación se fue Daniel con algunos otros. Destrucción completo de Jerusalén, el templo, en el año 536 a.C. Daniel tiene su visión de los 77 en el año 538, más o menos, probablemente 536, 530 por ahí. Y el regreso del exilio comenzó 2 años después. El templo fue reconstruido en el año 515 a.C., mucho después de la muerte de Daniel. Él no sabía que iba a venir la reconstrucción porque él profetizó referente a eso, pero en su vida no existió el templo. El decreto para reconstruir Jerusalén es el año 445 a.C., sabemos eso por Nehemías 2. Jesús, en el año 33, tiene su entrada triunfante y la crucifixión. Y ese periodo entre las dos líneas naranjas, ahí están los 483 años. Esos son los 69 semanas de Daniel. Yo creo que ponerlo ahí gráficamente lo deja bastante más claro. Desde el momento del edicto para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, según Daniel, son 483 años. Y la semana número 70 no ha llegado todavía. Está ahí flotando en el aire, está en la nube. Está por llegar, pero no sabemos cuándo. Terminamos la sesión anterior con un pasaje confuso en capítulo 11 de Apocalipsis. No sé si se acuerdan, vamos a volver a leerlo para tener claridad. Así que ahora tenemos que desconfundirlo para inventar una palabra nueva y llegar al fondo del asunto. Estábamos buscando una última mención del famoso asunto de los 1260 días, 42 meses, etcétera, tratando de obtener más claridad, otra pista más sobre cómo funciona este periodo de tiempo cuando nos encontramos con esto. Apocalipsis 11 del 1 al 3. Se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar ahí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Esa fue la pista que estábamos buscando la semana pasada, referente a los 42 meses. Y en el versículo justo antes hay algo clave para entender el timing aquí. ¿En qué momento? Aquí dice una instrucción a Juan, aquí tiene una caña, levántate y mide el templo de Dios y el altar. ¿Y eso qué? En ese momento el templo existe. Cuando Juan, en su visión, no en su vida normal, en su visión está mirando y le da en ese momento para medir el templo. Por lo tanto, el templo existe en ese momento en la visión. No olvide que tenemos dos líneas de tiempo acá. Uno que está pasando en la tierra. Juan, su cuerpo sentado en Patmos, en este momento el templo no existe.
ya había sido destruido 25 años atrás. Pero en su visión, él ve un momento en el futuro cuando sí existe y una voz dice, mira el templo y el altar también. Por ende, antes de este periodo de 42 meses, porque no ha comenzado todavía, el templo ya había sido reconstruido o está en proceso de reconstrucción. Se puede medir un edificio que no ha sido construido aún, siempre y cuando están los cimientos. En ese caso se puede medir. Ancho, largo y ancho se puede medir. Problema aquí es ese edificio que se llama la cúpula de la roca. Y hoy en día no hay templo y ese edificio está justamente donde se supone que hay que volver a construir el templo. Hoy en día la ubicación tradicional del templo ocupa la cúpula de la roca y eso es uno de los lugares más sagrados para el Islam. No es simplemente que los judíos pueden venir y votar eso. Eso sería desatar la Tercera Guerra Mundial. Eso para ellos es uno de los puntos, creo que hay 3 puntos que son muy sagrados para ellos, pero ese es uno de los claves. Dañar eso, muy complicado. Sin embargo, para construir el altar, no es necesario tocar el templo. Los cálculos que han hecho los expertos judíos dicen que la ubicación del altar está fuera de este edificio, está en el patio. Teóricamente es posible reconstruir el altar sin tocar la cúpula de la roca. Y si hay altar, los judíos podrían comenzar a sacrificar, porque tiene que tener el altar purificado, construido de la medida correcta, sí, pero con ese altar puesto, ellos pueden comenzar el sacrificio nuevamente. ¿Altar? ¿Cuál altar? Bueno, aquí hay una rendición artística del tamaño de ese altar, porque tenía que venir todos los días muchas personas para ofrecer su holocausto, entonces tenía que tener un altar más o menos grande. Es el tamaño real del altar según las mediciones dadas en la Biblia. Incluso parece que sería posible reconstruir el altar y también la fachada del templo sin tocar la cúpula de la roca. Hay un plano de un arquitecto que sacó todas las medidas y este aquí octágono, eso es la cúpula de la roca y este aquí como en dorado, eso es el templo. Todo este sector que está en este rectángulo azul podría construir teóricamente sin tocar la cúpula de la roca. Ahora, nuevamente, toda esta zona es de los musulmanes. Está en Jerusalén, sí, pero está en la zona de los musulmanes, de Islam. No se puede llegar ahí y construir cualquier cosa. No es tan fácil. Pero teóricamente se puede construir sin tocar nada de ningún edificio. Hay otra teoría que dice que bueno, el templo no estaba en esa posición, sino algunos metros más al otro lado. Aquí está la cúpula de la roca y aquí está la posición supuesta del templo, porque aquí no se nota, pero en excavaciones arqueológicas por acá encontraron muchas cosas que son probablemente del templo y están todas en esta zona. Por lo tanto, dicen, bueno, el templo estaba aquí y no aquí. Por lo tanto, podrían reconstruirlo allá. Allá hay pura piedra, no hay nada. Pero una vez más está dentro de la zona islam, musulmán. Teóricamente se puede reconstruir el templo en esa posición. Y sabemos de muchos, hemos leído recién, el templo tiene que existir antes del cumplimiento de esa profecía. Por ejemplo, ¿cómo Juan puede medir algo que no existe, que ni siquiera hay cimiento? El ángel dice, aquí tiene caña, anda a medir el templo y el altar. Tiene que existir antes que comience este periodo. Ahora, da lo mismo la ubicación. Hay otra teoría también que dice que no fue ni siquiera en el monte del templo, sino estaba más bajo en la ciudad de David. Hay otra posibilidad de sí, pero da lo mismo dónde está. En su visión Apocalipsis, a Juan se le ordenó medir el templo y curiosamente era para averiguar cuántas personas podrían adorar ahí. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar ahí. Parece que el Señor quería tener claro para Juan cuántas personas podrían estar en ese espacio. Ahora, la explicación
No hay explicación por qué. Dios obviamente sabe cuántas personas cabe en ese espacio, pero parece que él quería mostrar algo a Juan, que él tiene que ver ese número. Explicación, no lo hay. Pero a Juan también se le ordenó no medir 7 partes del templo. La segunda parte aquí dice, pero no incluyes el atrio exterior del templo, no la midas. ¿Por qué? Porque a las naciones paganas les permitirá pisotearlo por cierto periodo de tiempo. ¿Cuál tiempo? 42 meses los paganos pueden pisotear esa parte. Y esta es la pista que estábamos buscando la semana pasada, 42 meses. Pero cuando comience ese periodo, ya estaba midiendo el tamaño del templo que está en construcción o ya está completo, antes que empiece este periodo de 42 meses. Pero hay más aquí. Eso no es el final de estos versículos. Sigue. Por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Aquí se mencionan juntos ambos periodos de 3 años y medio. La primera vez lo dice 42 meses, segunda vez 1260. Pero ahí están los dos. El ángel dice, tú anda a medir el templo y yo voy a encargar otra cosa. La persona tiene que profetizar durante un periodo. Entonces están los dos periodos juntos aquí. Primero, cuando las naciones pagaban, pisotearán la ciudad santa y parte del templo, seguido por el segundo periodo donde 2 personas profetizarán. Ahí tenemos juntos. Es la segunda vez que vimos juntos los 2 periodos en el mismo texto. Aquí el texto es claro acerca de dos mitades del periodo de 7 años, pero ahora introduce un nuevo giro aquí. Yo encargaré a mí 2 testigos que profeticen. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Parece que son importantes porque tienen que hacerlo durante 3 años y medio, su trabajo. Mucha gente saca conclusiones aquí precipitadas, dando por sentado que estos testigos tienen que ser X, Y o inventen cualquier otra cosa, pero para identificarlo correctamente tenemos que leer un poco más. La Biblia interpreta la Biblia, así que tenemos que buscar algo parecido a esta descripción que viene de los 2 testigos en otra parte de la Biblia. ¿Cuál es la descripción? Versículos 4 al 6. Estos 2 testigos son los olivos y los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Además, tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Entonces, en la Biblia estamos buscando a alguien que cumple esa descripción. Ellos son los 2 olivos y 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Eso es bastante específico. Necesitamos algo acerca de 2 olivos y 2 candelabros relacionados a estar frente al Señor. Hay solamente 6 lugares en toda la Biblia que mencionan olivos y candelabro juntos. Y a veces he mencionado cosas así, que esto ocurre 6 veces o 30 veces o 500 veces en la Biblia. ¿Cómo puedo saberlo? Por usar una herramienta que se llama, bueno, hay 2 herramientas. Uno es Blue Letter Bible y la otra es Bible Gateway. BlueLetterBible.com y .org, creo, y BibleGateway.com. En ambas uno puede buscar una palabra y ver cuántas veces ocurre en la Biblia. En el caso de Bible Gateway, uno puede poner tal cual, yo quiero olivos, candelabro, y ahí va mostrando todas las escrituras donde ocurren. No es que yo voy leyendo toda la Biblia tratando de encontrar olivos y candelabro. Herramientas me sirven. Entonces hay 6 lugares en la Biblia donde ocurren juntos estas 2 palabras. 2 veces en Éxodo, más 1 vez en Número, y esto todo se refieren al candelabro de oro que está en el templo, y este que está aquí en Apocalipsis, y otros 2 más en uno de los profetas menores. Zacarías 4 del 1 al 3 y 12 a 14. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como a quien se despierta de su sueño, y me preguntó,
¿qué es lo que ves? Yo le respondí, veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, mi señor? 12 al 14. Y también le pregunté, ¿qué significan estas 2 ramas de olivo junto a los 2 tubos de oro por los que fluye el aceite dorado? Él me respondió, ¿no sabes qué es esto? Yo dije, no, señor mío. Y él me respondió, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahí tenemos exactamente lo que estamos buscando según Apocalipsis. Estamos en el lugar correcto, pero igual no se entiende mucho. Ahora, para tener claro, no hay nada más en ninguna otra parte de la Biblia siquiera parecido a esto. Es el único lugar. ¿De qué se trata todo esto? Parece que necesitamos algo de contexto para entenderlo bien. Ok, en contexto entonces es así. En el año blanco, tanto la ciudad de Jerusalén como el templo fueron destruidos y la mayor parte del pueblo de Israel fue enviado al cautiverio en Babilonia. ¿Qué año fue eso? Lo vimos recién. Estaba en ese gráfico en la línea de tiempo 500 algo. 586, tan cerca, está adivinando bien, por lo menos dentro del siglo. El año 586 antes de Cristo es el año cuando destruyeron completamente al templo y gran parte de Jerusalén y botaron los muros y llevaron cautiverio a gran parte de Israel. En ese momento, Daniel ya estaba en Babilonia, había sido llevado años antes. En el año 538, o sea, 48 años después, el primer grupo de exiliados regresa a Jerusalén. Y este grupo incluye a Zacarías, que vimos recién, parte de su profecía, un joven profeta que comenzó a profetizar en el año 520 a.C. Entonces llegó a Jerusalén, durante 18 años no profetizó y después comenzó a profetizar. Al comienzo de su ministerio ya habían pasado 18 años desde el regreso del primer grupo, pero no hay templo y la ciudad sigue en ruina. No sé dónde están viviendo toda esta persona. Hay como 50,000 personas que llegaron en ese grupo, pero parece que no han hecho mucho porque el templo sigue al suelo y Jerusalén mayormente también. Habían comenzado a reconstruir el templo en el año 536 a.C., o sea, llegaron y 2 años después trataron de hacer algo, pero llegaron solamente a poner los cimientos y después pararon el trabajo. Ya han pasado muchos años y ahora Zacarías empieza a profetizar. El tema central de Zacarías es Dios llamando al pueblo a reconstruir el templo. Dios está haciendo básicamente, ya, ok, es hora. Pónganse de pie y empiecen a reconstruir el templo. En capítulo 2 de Zacarías ocurre algo curioso. Alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Y él me respondió, voy a medir a Jerusalén. Quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo. Tanto esta profecía como Apocalipsis 11 comienzan con mediciones de Jerusalén. En este caso es un ángel que va a medir toda la ciudad, ancho y largo. En el caso de Juan era solo el templo. Pero es curioso que en ambos casos hay reconstrucción que hay que hacer y viene alguien con una wincha de medir. No creo que es casualidad. En el estudio anterior, que es la Biblia, vimos a Zacarías en detalle en la sesión 31. Ahí está el link si quieres anotarlo. En sesión 31 analizamos a Zacarías en todos los detalles. En ese estudio vimos que Zacarías es uno de los... ¿Cuántos profetas menores hay? 12, gracias. Hay 12 profetas menores. Zacarías es uno de aquellos.
Y el propósito de su libro es llamar al pueblo a reconstruir el templo. Se notan los paralelos aquí. Tiempo de Juan están reconstruyendo el templo o está recién terminando. Y aquí en Zacarías lo mismo, reconstrucción del templo. Además, en ese estudio vimos que Zacarías es el más apocalíptico de todos los profetas menores. Es un libro apocalíptico. Visiones nocturnas, cosas raras que suceden. En este libro de Zacarías hay 8 visiones y curiosamente una de las visiones tiene que ver con 4 caballos de colores diferentes, con 4 jinetes enviados a cabalgar por toda la tierra. ¿Te parece conocido eso? No son los mismos caballos ni jinetes, pero otra vez hay un paralelo. Otro punto importante, Zacarías es profeta, es levita, es sacerdote y además es descendiente directo de David. Por lo tanto, tiene sangre real. Podría ser nombrado rey. No es rey, no se considera rey, pero tiene ese atributo. Pero sí es profeta y sí es sacerdote y de sangre real. Hombre potente espiritualmente. La visión que vimos recién en su libro, referente a los 2 olivos y los 2 candelabros, es parte de una profecía sobre la reconstrucción del templo. Pero hay algunos nombres interesantes en este libro que tenemos que ver antes de ver esa profecía. Según versículo 19, hay un tipo que se llama Zorobabel, quien a la vez es descendiente de Salatiel. Y según Lucas, Nuevo Testamento, tanto Zorobabel como Salatiel son ancestros directos de Jesús. Aquí tenemos un escenario a varios personajes importantes en la Biblia. Tenemos descendientes de David, tenemos ancestro de Jesús, pero ¿quién es Zorobabel? Por Esdras 2 sabemos que Zorobabel estaba en el exilio en Babilonia, al igual a Zacarías, y que regresó con un grupo de exiliados, incluyendo a Nehemías. Después reconstruye el muro de Jerusalén, varios años después. Y por el mismo libro de Zacarías sabemos cuál es el trabajo que debe cumplir este Zorobabel. Zacarías 4, 8 al 9. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Ahí está. Zorobabel debe hacer ¿qué? Reconstruir ¿qué cosa? El templo. El Señor encarga a Zorobabel. Por otro profeta menor, Ageo o Hageo, depende de cómo quiere pronunciarlo, sabemos algo más. Hageo 1:1. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Entonces, Zorobabel también es gobernador de Judá, o sea, máxima autoridad. No había reyes en ese momento, el gobernador era el gran jefe de todo. Y su trabajo es la reconstrucción del templo después del exilio. Y por este mismo texto también sabemos de otro personaje importante, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadec. Con eso tenemos todos los actores que necesitamos para entender este escenario. Zacarías, el profeta, Hageo, otro profeta, Zorobabel, el gobernador, y también Josué, el sumo sacerdote. Ellos son gran parte de esta profecía. Hay que saber quiénes son para poder entender la profecía. Con eso podemos ver la profecía completa acerca de todas estas personas y cuál es su relación con las ramas de olivo, los candelabros de Apocalipsis 11, o sea, con los 2 testigos. La profecía va así. Zacarías 3:1 y 4:14. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? En el momento menos pensado aparece Satanás. Siempre está presente metiendo su cola. ¿Qué está haciendo? En el cielo está haciendo lo que él siempre hace, acusando.
acusando al sumo sacerdote. Satanás, que estaba a su mano derecha, como parte acusadora. Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban ahí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Dije yo, pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron, mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Simbolismo aquí, claro. No estamos hablando de ropa físicamente, sino estamos hablando de la situación espiritual de Josué. Lo limpiaron de su pecado, lo purificaron ceremonialmente para que podría servir. Y Satanás ahora no tiene nada más que hacer porque este hombre es limpio. El ángel dice, lo sacamos del fuego, este hombre. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué. Así dice el Señor Todopoderoso. Si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. ¿Qué templo? El templo no existe. El ángel está diciendo, tú vas a encargar del templo que vas a ayudar a Zorobabel construir y cuando está listo, te voy a poner a cargo de este templo. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros, que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto, hay en ella 7 ojos y en ella pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. Obviamente, esta profecía mesiánica. Jesús ciertamente borró el pecado de este mundo en un solo día, cuando fue crucificado. Fue crucificado por nuestros pecados, por nuestra redención, y fue resucitado después para la vida eterna. Pero el día que fue crucificado, en un solo día, quitó todo el pecado nuestro, de todos los que quieren ser seguidores de Jesús, en un solo día, cumpliendo esta profecía. En aquel día cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como a quien se despierta de su sueño, y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Yo le respondí, veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Ahora llegamos a la conexión con la visión de los dos testigos en Apocalipsis, pero Zacarías no lo entiende. Él ve esta visión, pero no sabe lo que está mirando y tiene que preguntarle a alguien. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, mi señor? Él me respondió, ¿no sabes qué es esto? Yo dije, no, señor mío. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. La gran montaña es el monte Moría, también se llama el monte del templo. Ese monte parece que es el centro del mundo. Ahí fue casi sacrificado Isaac. Ahí fue donde David hizo un altar y hizo un sacrificio para parar una plaga que estaba, bueno, que él había causado indirectamente. Ahí estaba el templo y ahora el templo original estaba ahí, fue destruido y ahora en esta visión el ángel dice, Zorobabel, hay una montaña ahí, pero no importa, lo vas a aplanar, lo va a dejar como llanura. Vamos a ver un poco más de esta montaña después, pero esta montaña Moría es muy importante. Sigamos leyendo. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo,
Las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Pues, ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces hablé y le dije, ¿qué son estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le dije, ¿qué son las 2 ramas de olivo que están junto a los 2 tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y yo le dije, no, Señor mío. Entonces él dijo, estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Ahí está la conexión con los dos testigos en Apocalipsis. El ángel está hablando aquí referente a Josué. ¿Y quién es Josué? Sumo sacerdote. Y también está hablando referente a Zorobabel. ¿Y quién es Zorobabel? Gobernador. Y ellos, entre los dos, deben reconstruir el templo. Aquí está el ángel encargando a los dos. Zorobabel construir y Josué encargarse, pero los dos van a construir. En medio de esto, Zacarías tiene la visión del candelabro y los 2 olivos. Cuando Zacarías pregunta el significado, la respuesta es clara. Esta es la palabra del Señor. ¿Qué es la palabra del Señor? La profecía entera. La visión es la palabra del Señor. ¿Para quién? Para Zorobabel. Y tal palabra dice, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y ese poder acá es un término militar. Está diciendo no por el ejército, no por el avance de los soldados, no por ese poder militar, ni por fuerza, sino por mi espíritu. ¿Cuál es el punto central de la profecía? La reconstrucción del templo. En otras palabras, esta es una profecía acerca de la reconstrucción del templo. El propósito es animar a Zorobabel y Josué en este enorme esfuerzo que deben hacer. Mediante el ángel, la palabra de Dios dice que no es por las propias fuerzas o poder de estos hombres. Ellos no lo van a lograr por ejércitos, ni por sacerdotes, ni por sus poderes humanos, sino solo por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Ese es el punto real de esta profecía. Si tratan de hacerlo por fuerza, por poder, no lo van a lograr. Deje que el Espíritu Santo fluye. ¿Dónde está el Espíritu Santo aquí? Representado por el aceite dorado, que fluye a través de los 2 olivos y el candelabro que está delante del Señor, o sea, el sumo sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel. Es un poco enredado esta profecía, no se entiende a primera vista, pero cuando uno va analizando que queda clarito. Aquí el ángel dice, Zorobabel, Josué, encárguese de esto del templo, pero no lo van a lograr por sí, lo van a lograr porque el Espíritu Santo está con ustedes, han sido ungidos. Pero falta un detalle aquí. En versículo 3:8 dice que Josué y Zorobabel son un buen presagio. No sé si se acordaron que vieron eso. Eso la NIV no es incorrecto, es una traducción razonable, pero la traducción NTV lo tiene bastante mejor. Ustedes son símbolos de lo que está por venir. Eso es lo que dice realmente en hebreo. Y si tenemos la duda, en el versículo final que vimos recién, entonces él me dijo, representan a los 2 ungidos que están de pie en la corte del Señor de toda la tierra. O sea, esta profecía es doble cumplimiento. Primero, era para estos hombres que tenían que físicamente construir el templo, pero también ellos representan a los 2 testigos de Apocalipsis. ¿Son ungidos por el Espíritu Santo para reconstruir el templo en el Antiguo Testamento? Sí, pero también representan simbólicamente a los 2 testigos de Apocalipsis, quienes también son ungidos por el Espíritu Santo. Cumplen su palabra por el Espíritu Santo, no por fuerza, no por poder. Los testigos de Apocalipsis pueden mandar plagas, pueden mandar caer fuego del cielo, pero no por su propio esfuerzo, sino por el poder del Espíritu Santo.
Ok, eso nos deja muy claro los paralelos entre esta parte de Zacarías y Apocalipsis. Primero, ambos comienzan con visiones de mediciones. En Zacarías, un ángel mide la ciudad, en Apocalipsis, Juan mide el templo. Ambos tienen que ver con la reconstrucción del templo de Jerusalén. Zacarías, unos 520 años antes de Cristo, y Apocalipsis en el futuro para nosotros, justo al inicio de los 7 años. En ambos casos hay olivos y candelabros que están de pie delante de Dios de toda la tierra. Estos olivos y candelabros son personas de gran peso espiritual, ungidos para hacer tareas especiales. Los dos hombres de la versión de Zacarías son Zorobabel y Josué, pero también representan los dos testigos futuros en Apocalipsis. Es un camino largo y enredado para llegar, pero creo que la conclusión es lógica. No porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo dice. Ahora podemos volver al punto original. ¿Cuál era el punto original? Apocalipsis 11, 1 al 4. Se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar ahí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Ahora tenemos muy claro lo que está diciendo aquí Apocalipsis 11. Entonces, ¿es posible identificar los dos testigos? Que fue como la pregunta original. A lo mejor son Zorobabel y Josué, resucitados. Algunas personas dicen que es así, pero eso realmente es imposible porque Hebreos 9:27 dice, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. o sea, ellos murieron. Zorobabel y Josué murieron en el año 500 y tanto antes de Cristo, Antiguo Testamento, por lo que no pueden volver a vivir, porque si viven de nuevo, tienen que morir de nuevo. Y eso, según Hebreos, no es posible. Sería una violación directa. Solo podemos vivir una vez, solo podemos morir una vez. Por lo tanto, la reencarnación también es imposible. No existe la reencarnación porque Hebreos 6 dice claramente, perdón, Hebreos 9, una sola vez puede morir y después el juicio. No es que puede vivir varias veces y mejorarse un poco cada vez y después morir y llegar al juicio, no. Una sola vez mueres y llegas al juicio. Además, según Zacarías, son solamente símbolos de lo que viene. Por lo tanto, estos dos testigos en Apocalipsis no son Zorobabel y Josué. Entonces, ¿quiénes son? Muchos expertos piensan que estos dos testigos son los únicos dos hombres en toda la historia que no murieron, que se llaman Enoc y Elías. Gracias. Oh, si quieren los detalles, en Génesis y Segundo Reyes ahí están las historias de Enoc y Elías. Es una buena posibilidad, según Hebreos 9, está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Enoc y Elías no han muerto, que sepamos. Por lo tanto, podemos presumir que tiene que morir en algún tiempo. Buena posibilidad que son los testigos que van a bajar del cielo porque van a morir después. Otro piensa que los dos testigos son Elías y Moisés. Por Lucas capítulo 9, o sea, el monte de la transfiguración, ahí aparecen Elías con Moisés. Y también por los milagros que hicieron Moisés y Elías en vida en el Antiguo Testamento, plagas, convertir agua en sangre, consumir a sus enemigos con fuego, etc. Los milagros coinciden. Por lo tanto, dicen, tiene que ser Moisés, porque Moisés hizo que el agua se convierta en sangre. Y otra plaga. Independiente de su identidad, él es Enoc, sobre el Josué, él es Moisés, o simplemente dos creyentes desconocidos que Dios levanta para ser estos testigos, que también es posible, queda claro que son personas reales.
Algunos tratan de decir que no son, estos son simbólicos. No, son reales. Están en el templo, están profetizando durante 3 años y medio y tienen toda esa capacidad de pronunciar plagas y fuego y cualquier cosa y matar a sus enemigos durante 1260 días reales. Y después van a morir. ¿Y qué hacen estos dos testigos? Apocalipsis 11, 4 al 7. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. ¿Qué es que hacen? Da su testimonio. Predican. Durante 3 años y medio, la única cosa que están dedicados a hacer es dar testimonio, predicar. Pero, ¿qué pasa después? La bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. ¿Cuál bestia? ¿Y cuál abismo? Vamos primero por el abismo. La palabra en griego es abisos, y muy específica, ocurre solamente 9 veces en la Biblia, 8 veces en Apocalipsis, no es sorpresa, y una vez ocurre en Lucas 8, 26 al 32. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. En una colina estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Entonces los demonios rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos. Entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Queda claro aquí, el abismo es un lugar que hasta los demonios temen. Ellos pensaron que Jesús iba a mandarlo directo al abismo. Señor, no nos manda al abismo. Y ya lo vimos antes, este abismo, en las trompetas. ¿Se acuerdan que primero hay 7 sellos, después 7 trompetas? Una de las trompetas tiene que ver con eso. Volvemos, retrocedemos 2 capítulos, Apocalipsis 9, 1 al 11. Tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león.
Llevaban coraza como de hierro y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Entonces hay un ángel que es rey de este abismo, podemos sospechar, y este rey del abismo tiene nombre Abadón y Apolión. Y cuando se abre el abismo y sale este rey con todo esto langosta, con razón los demonios no quieren estar en ese abismo. Al parecer, los eventos del capítulo 11, que vimos recién, ocurren simultáneamente con este evento del capítulo 9. Hay un ángel que abre los avisos, desatando los eventos del capítulo 9, y también soltando esta bestia de nombre Abadón y Apolión, que logra matar a los testigos. Abadón es hebreo y significa destrucción. Apolión es griego y significa destructor. Por lo tanto, este ángel es el destructor de la destrucción o algo así. Para agregar un poco más contexto, veamos lo que pasa inmediatamente antes de abrir el abismo. ¿Cuál era el paso anterior a eso? Apocalipsis 8, 13 y 9, 4. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Tocó el cuarto ángel su trompeta, y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay! De los habitantes de la tierra, cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar. Tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. Ahí estamos llegando a repetir lo que habíamos leído recién, pero hay un punto aquí en repetir esto, para que quede muy claro. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Esa es la parte que necesitamos saber. Punto interesante, estos langostas no pueden dañar a los que lleven en la frente el sello de Dios. ¿Quiénes son aquellos? Porque en este momento el rapto ya pasó.
No hay iglesia en la tierra. Entonces, no estamos hablando de creyentes en la iglesia. Quizás son creyentes, pero no es la iglesia, seguro. ¿Dónde podemos encontrar un grupo de personas que tienen un sello de Dios en sus frentes? Volvemos aún más atrás, a los sellos. Parte del sexto sello es... Apocalipsis 7 del 1 al 4, vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban ahí de pie, deteniendo los 4 vientos, para que éstos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. ¿Se acuerdan de eso? Hay un número muy específico aquí de sellados. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Ahora estamos volviendo a unir los puntos. Este es como un puzzle en varias partes. Por ende, los 144,000 que están sellados aquí en capítulo 7, en capítulo 11, ya están activos en la tierra, en paralelo con los dos testigos. Están trabajando juntos. Por lo tanto, hay 144,002 testigos en la tierra. Y los dos son bastante más potentes. Y son protegidos contra esta plaga de langostas del abismo. Estos langostas no pueden hacer daño a ninguno de los testigos. Por fin podemos ordenar un poco los eventos en tiempo cronológico, tiempo nuestro. Probablemente es así. Jesús abre los primeros sellos. En eso están sellados los 144,000. El pacto de 7 años comienza. La reconstrucción del templo comienza, probablemente junto con el inicio del pacto, los dos juntos. El testimonio de los dos testigos comienza, probablemente todo junto. Los 144,000 son sellados y enviados a la tierra. Sello número 6, y hay un terremoto y el gran día ha llegado y hay plagas. Trompetas número 1 al 4, varios desastres en la tierra. Trompeta número 5, se abre el abismo, plaga de langostas. Trompeta número 6, más plagas. La bestia sube del abismo, mata a los testigos, pone fin a los sacrificios y aparece la abominación de la desolación. Con eso se rompe el pacto y terminan los primeros 1260 días o 3 años y medio. Y ahora viene la gran tribulación. Satanás es echado del cielo a la tierra por Miguel, busca destruir a Israel. Ahora viene el segundo periodo de los 1260 días. Las cosas ya están muy graves en el mundo y a punto de ponerse peor. Por fin logramos establecer un poco y ordenar algo de lo que está sucediendo aquí, porque es muy confuso que los capítulos 12 a 14 no es en secuencia nuestro. Son cosas que suceden en el tiempo, sí, pero no necesariamente en la secuencia que estamos esperando. Pausa para recordarles una vez más, tengan en cuenta que todavía estamos viendo interludio número 2, los capítulos 12 al 14 de Apocalipsis. Lo he dicho varias veces, pero ahora debería quedar claro, los eventos que ocurren en esta sección no ocurren en la misma línea de tiempo que los eventos en la Tierra. Podemos decir, esta es la línea de tiempo del cielo, pero no es línea de tiempo nuestro aquí en la Tierra. Ocurren en otros momentos y no necesariamente en la misma secuencia, orden cronológica. A menudo ocurren en paralelo con otras partes del Apocalipsis. A veces son antes, a veces son después. Y esa es la confusión. Por eso yo hice esa tabla para decir probablemente esta es la secuencia según nuestro punto de vista. Ahora podemos avanzar al capítulo 14, donde de repente hay un cambio drástico en el tono del texto. Apocalipsis 14 del 1 al 5. Luego miré y apareció el Cordero.
Estaba de pie sobre el monte Sión en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de los músicos que tañen sus arpas, y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Que ahora estamos de nuevo en el cielo y dice, los 144,000 ya terminaron su trabajo, ¿no? Regresaron, fueron rescatados y se entienden que fueron martirizados. Junto con Jesús está el grupo de 144,000 personas puras, rectas, totalmente fieles y dedicados a seguir a Cristo por donde quiere que va. Son los mismos 144,000 que fueron sellados en capítulo 7, hicieron su trabajo junto con los 2 testigos y ahora son rescatados. Pero ¿dónde están? ¿Dónde está este grupo? Junto con Jesús. Estaba de pie sobre el monte Sión. ¿Monte Sión? ¿Hay algo simbólico referente a este lugar o es solamente un monte? La primera mención de este lugar en la Biblia se encuentra en el Antiguo Testamento, en 2 Samuel. Vamos a verlo. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón, luego reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, y Judá durante 33 años. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían ahí. Los jebuseos, pensando que David no podía entrar en la ciudad, le dijeron a David: «Aquí no entrarás. Para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos». Pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. La fortaleza de Sión, la ciudad de David. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio, y se fortaleció más y más, porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Primera mención de Sión en la Biblia. Llega David y conquista este Sión. Este mapa probablemente no lo van a ver mucho de esa distancia, pero el punto aquí, Jerusalén está construido sobre 7 colinas, 7 montes. Ahí están los 7. Físicamente, Sión podría ser cualquiera de 2 de estos. El monte Sión original, que estaba ubicado dentro de lo que ahora es Ciudad de David, que es aquí abajo, mano derecha. Esta parte aquí de Jerusalén es Ciudad de David. O también puede ser la otra que se llama el nuevo monte Sión, que se encuentra a unos kilómetros al oeste. Ahí tiene un mapa que muestra Monte Moria. Habíamos hablado de Monte Moria, Monte del Templo. Y aquí está, aquí dice Monte Sión, pero realmente este es nuevo, el nuevo Monte Sión, y el original estaba aquí, en esta parte. No se note mucho porque no es muy grande. Este es el nuevo Monte Sión, como está hoy en día. Y el otro, en los tiempos de David, era así. Todo eso fue Jerusalén. No había templo todavía en los tiempos de David, obviamente porque no fue construido hasta Salomón, pero sí había palacio, ese palacio de David. Y esta zona aquí se llama la ciudad de David. Y ahí está, no se nota, pero ahí está el monte Sión antiguo, ciudad de David. Ahí se ve hoy en día. No sé si llamarlo monte correcto, como un cerro, quizás colina. Pero el monte Sión también tiene un significado espiritual. Da lo mismo, cualquiera de los dos quiere elegir. Yo creo que es porque la Biblia dice que David conquistó Sión y si cambió el nombre y dijo el nombre ahora es Ciudad de David.
Yo creo que es este, el nuevo monte Sión, no lo tengo tan claro, pero también hay un significado espiritual a este monte. Segundo Reyes 19, 30, 31. Una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto, porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte Sión un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo, celo del Señor Todopoderoso. Es una profecía referente al regreso de los exiliados a Jerusalén, que iban a poner raíces y dar fruto. ¿Dónde? Monte Sión, que también se llama Jerusalén. Ahí como está haciendo equivalente Monte Sión con Jerusalén. Esto de un remanente que echa raíces en Jerusalén y da fruto es otra profecía del Antiguo Testamento, la cual, como muchas otras profecías, tiene dos o más cumplimientos. Este tiene por lo menos tres cumplimientos. Primero fue cumplido en los tiempos post-exilio con la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Después fue cumplido en nuestros tiempos, en el año 1948, cuando Israel llegó a existir de nuevo como nación. Y mucho más importante, se cumplirá nuevamente en los tiempos finales con los sobrevivientes de los terribles tiempos en la tierra y los 144,000 que van a estar ahí con Jesús en Monte Sión, quienes han echado raíces abajo en la tierra y dieron fruto arriba en el cielo con su testimonio, simbólicamente. Pero Salmo 2 aclara la importancia del Monte Sión. Ahora que hemos pasado por más de la mitad de Apocalipsis, podemos entender que Salmo 2 y Apocalipsis van en paralelo. Hablan de lo mismo. Soberanía de Jesús, tiene una advertencia a la bestia del mar, las naciones que están aliadas con Satanás, y también tiene palabras alentadoras para los creyentes. No es muy largo, Salmo 2. Vamos a leerlo completo. Dice así. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi Hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temblor ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Pero en ese Salmo 2 el Señor establece, este es mi monte santo. No es cualquier monte, es mi monte santo. Y hay obviamente profecía mesiánica. Hay muchas profecías referentes a Monte Sión en la Biblia, ahí hay tres, pero el punto central de todas es la protección, salvación y seguridad absoluta en los tiempos finales. Casi todo lo que hablan de Monte Sión, no todo, pero casi todos, hablan de los tiempos finales de una forma u otra. Es el lugar más seguro en todo el universo, porque es el monte de Dios, monte santo, es inamovible. Obviamente no estamos hablando del monte físico, sino simbólicamente. Salmo 125 del 1 al 2. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. Si quieres ir al lugar más seguro del universo, ahí está, monte Sión. El problema es cuál de los dos. Pero ahí está, el Señor dice, este es el lugar más seguro. Incluso en el mismo libro de Zacarías que habíamos visto al inicio, hay una profecía referente a Sión. Zacarías 8:3. Así dice el Señor, regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén, y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad, y el monte del Señor Todopoderoso como el monte de la santidad.
El monte del Señor Todopoderoso, el monte de la santidad, el monte Sión. Este monte es importante, muy importante. Casi toda la referencia a monte Sión en la Biblia tienen ese sentido y connotación. Es el lugar desde donde Dios gobierna y es indestructible. Ahora podemos entender mejor por qué está mencionado el monte Sión en Apocalipsis 14. Los judíos que leyeron eso entendieron perfectamente. ¡Wow! Vienen los 144,000 con Jesús en el monte Sión. Jesús ha regresado al lugar indestructible con sus testigos más fieles y ahora las cosas van a cambiar. Es como el significado simbólico de la primera parte del capítulo 14. Pero ojo, esta escena de Jesús con los 144,000 no es la segunda venida. No hay que confundirse. ¿Por qué? ¿Dónde llega Jesús en la segunda venida? No es Monte Sión. Monte de los Olivos, exacto. Y no viene con 144,000, sino viene con todo el ejército del cielo. No hay que confundirse. Esta no es la segunda venida. Es otra ocasión y por eso probablemente es simbólico. Y se refiere a que Jesús está en el monte de Dios, o sea, en control de todo, porque Dios gobierna del monte Sión y ahí está Jesús en el monte Sión, en capítulo 14. Ahora viene una serie de ángeles con mensajes para la gente en la tierra, o sea, los pocos que quedan en la tierra después de todos estos desastres. El primero de estos ángeles viene con una última advertencia y una última oportunidad. Apocalipsis 14, del 6 al 7. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. O sea, básicamente el ángel viene con el evangelio y dice, última oportunidad. Adórenle ahora porque después viene el juicio. Después viene viene otro ángel anunciando la caída de Babilonia. No vamos a centrar mucho en eso, pero aquí está el anuncio. Apocalipsis 14:8, lo seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Hay muchas teorías y especulaciones referentes a esta Babilonia. No vamos a entrar en eso ahora, es para otra sesión. Vamos a llegar a eso, pero no hoy. Demasiado largo. Después viene un tercer ángel con otra advertencia para los habitantes de la tierra. Apocalipsis 14, del 9 al 13, lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. Si hay alguna duda que un creyente debe o no recibir la marca de la bestia, ahí está. El que recibe la marca está condenado al infierno eternamente. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Este está claro, pero no queremos verlo. En esto consiste la perseverancia de los santos. Dichosos los que ahora en adelante mueren en el Señor. El que no toma la marca de la bestia está condenado. Va a morir, martirizado. Mueren en el Señor.
Finalmente, el capítulo termina con 2 cosechas. Y uno dice, qué bueno, vamos a comer. No es la cosecha que quieren ver. Apocalipsis 14, del 14 al 20. Miré y apareció una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: Mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada. Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: Mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Y no estamos hablando de vino. Aquí también hay debate más que nada referente al primer grupo, primer cosecha aquí, pero probablemente se refiere a los que mueren en el Señor. O sea, viene una gran cosecha, los últimos mártires cristianos cosechados de la tierra, esa primera cosecha. Es interesante que no hay juicio para las personas de la primera cosecha, pero sí para los otros. Caso de la segunda cosecha, no hay duda porque es un concepto común en profecía, donde Joel habló de esta cosecha. Joel 3 del 9 al 13. Proclamen esto entre las naciones. Prepárense para la batalla. Movilicen a los soldados. Alístense para el combate todos los hombres de guerra. Forjen espadas con los azadones y hagan lanzas con las hoces. Que diga el cobarde: soy un valiente. Dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en ese lugar. Haz bajar, Señor, a tus valientes. Movilícense las naciones, suban hasta el valle de Josafat, que ahí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. Mano a la hoz, que la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. Sus cubas se desbordan, tan grande es su maldad. Este valle de Josafat tiene otro nombre. ¿Alguien sabe cuál es? Armagedón. Vamos a volver a ese punto la próxima semana, pero aquí se nota, Joel está diciendo, hay un llamado aquí a batalla. Métenos, que la mies está madura. ¿Cuál es la cosecha entonces? O sea, todo lo que queda en la tierra básicamente. Las uvas son las personas y naciones que están siendo juzgados y destruidos por Dios por su maldad, perversidad, inequidad. También nota el llamado a una batalla final. Tal como vimos antes, es importante destacar que estos eventos que hemos visto hoy no ocurren cronológicamente entre los 7 trompetas y las 7 copas, sino ocurren en otros tiempos de la historia. Lo que hemos visto son parte del interludio número 2. En este caso son eventos que vamos a ver en detalle más adelante para poder ordenarlos en esa línea de tiempo. No hay que pensar que la caída de Babilonia, las advertencias de los ángeles y las cosechas ocurren antes de las copas. En la Biblia sí, en los capítulos sí, pero en línea de tiempo no es así. Vamos a volver a ese punto después. Ahora por fin podemos dejar atrás el interludio número 2. No sé cuántos capítulos hemos visto, cuántas sesiones. Y podemos volver a la línea de tiempo normal con las 7 copas finales. Estas 7 copas comienza en capítulo 15, versículo 1, así. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa: 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Y esto empieza con una señal grande y maravillosa. Y este es similar a lo que hemos visto antes en varias oportunidades. La próxima semana vamos a ver copas y Armagedón.
o sea, Apocalipsis 15, 16, y vamos a tratar de poner en orden algunas otras cosas.